Bien. Se me fue la presentación. Ahí está. Bueno, la idea de estas dos clases que vienen es ver un poco generadores de vapor, que de alguna manera va a servir como transición de los servicios industriales que utilizan generadores de vapor para vapor de calefacción a máquinas térmicas que utilizan dispositivos muy similares, tienen el mismo nombre, pero para generar vapor sobrecalentado para una turbina de vapor que genere energía eléctrica, ¿sí?, por rotación de su eje. Así que, de alguna manera, esta temática está en las dos partes de la asignatura y la damos en esta instancia para eso. Y vas a redondear un poco lo que es instalaciones de vapor, que en la primera parte de la asignatura vimos distribución, que era de la salida de la caldera hasta el consumo. Bueno, acá vamos a ver el sistema de generación de vapor. Para arrancar, vamos a entender un poco, si bien no me interesa este diagrama, que es un diagrama raro, TH, ¿sí?, pero lo encontré, es decirles que nosotros vamos a generar vapor en estos dispositivos con dos usos totalmente diferentes, que ya lo anticipé: vapor sobrecalentado para inyectar una turbina, pero lo voy a generar en la zona roja que apareció, y la segunda zona roja, que va a estar en el borde de la campana derecho, ¿sí?, que va a tener calidad de vapor saturado para vapor de calefacción. O sea, fíjense en cómo yo, no en el mismo dispositivo, obviamente, pero generador de vapor al fin, puedo generar vapor para un proceso, ¿sí?, que demande calefacción. Va a ser vapor saturado de baja presión, presiones que ronden entre 4 bar y 20 bar, ¿sí?, y otra calidad, otro tipo de vapor muy distinto, que va a estar a una presión mucho mayor, ¿sí?, y en una temperatura mucho más alta, y va a ser sobrecalentado, ¿sí?, o sea, va a estar alejado de la campana del agua, ¿sí? O sea, pero de alguna manera hago esta diferenciación en la primera filmina para indicarles que voy a estar hablando en forma simultánea de los equipos, tanto para vapor sobrecalentado como vapor saturado. Obviamente va a haber diferencias claras, y cuando no las haya, pregunten y díganme si lo que estoy explicando hace referencia a los generadores de vapor para ambas calidades o para una sola, ¿sí? Trataré de ser lo más claro posible, pero si el rato se pierden, avisen, por favor. Bueno, definiciones. Un poquito para entender a continuación, cuando yo diga algunos términos y entender de qué estoy hablando, ¿sí? Cuando nombro una caldera, ¿a qué me refiero? Es el intercambiador de calor donde se produce la vaporización, básicamente. Eso es la caldera, ¿sí? Muchos le dan el nombre de caldera a algo más general, a un sistema, ¿sí?, de componentes, donde hay intercambiadores, donde hay dispositivos de control. Bueno, acá la caldera, Irán lo define de esta forma. También define el área de intercambio de calor, ¿sí?, en cualquier superficie, ¿sí?, y acá la vamos a denominar, y van a aparecer en mucha bibliografía, como superficie de calefacción, ¿sí?, y se va a medir de un determinado lado de los tubos de transferencia, ¿sí?, dependiendo dónde circulen los gases de combustión. Y acá está el tercer término, que es generador de vapor, que muchas veces no queda claro cuál es la diferencia entre caldera y generador de vapor. Bueno, acá creo que esta filmina tiene ese objetivo de diferenciar esos dos términos, ¿sí? Y el generador de vapor es algo más amplio que una caldera. No es solamente el recipiente la recipiente donde se hará la vaporización, sino un equipo que, además de contener la caldera, contiene otra superficie de intercambio, ¿sí?, para producir otras transformaciones, ¿sí?, otros intercambios, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hablar de generador de vapor cuando está asociado a un ciclo de potencia para mover una turbina, y básicamente una caldera solamente cuando tenga un intercambiador carcasa y tubo, casco y tubo, para generar vapor para el proceso, ¿sí? A grandes rasgos, esas son las diferencias. Obviamente un generador de vapor también tiene incluido una caldera, porque necesita en el primer tramo vaporizar el fluido para luego producir otras transformaciones. Bueno, un poco más de terminologías en la misma norma.
¿A qué llamamos vapor normal? ¿Sí? Es un caudal, una tasa de vapor, pero se estandarizan las condiciones de ingreso del agua a esa caldera. La idea es poder comparar diferentes generadores de vapor mediante este parámetro de vapor normal, ¿sí? Porque uno de los parámetros principales que caracterizan estos equipos son los kilos hora de vapor que producen. Pero esos kilos hora de vapor que producen depende de las condiciones de ingreso del agua a la caldera, ¿sí? Porque al tener la misma energía que desprende el quemador para producir esa transformación, ¿sí? Si el agua ingresa a menor temperatura, se va a invertir más energía en la parte sensible y va a quedar menos aprovechable para el cambio de estado y va a mermar la tasa de generación de vapor. Entonces, para comparar generadores de calderas, ¿sí?, se utiliza este parámetro que se llama vapor normal, ¿sí? Bien. Otro también, en la chapa de la caldera puede venir el parámetro producción de vapor en una caldera. Es algo muy similar al vapor normal, pero ahí ya se tiene que especificar cuáles son las condiciones de ingreso del fluido. No son esos 0 grados y a presión atmosférica. Rendimiento de la caldera, bueno, esto ya medio que lo saben, ya con 5 años de ingeniería. El rendimiento de la caldera es la relación, lo que obtengo sobre lo que utilizo, lo que consumo, ¿sí? Y generalmente va a ser la energía que absorbe, que recibe el agua, ¿sí?, sobre la energía que entrega el combustible. Eso es fácil y a continuación lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Y vamos a quedar con el rendimiento de la caldera. Si uno hace un diagrama de Sankey de una caldera, esta es una caldera básica para vapor de proceso, como la que van a soler ver ustedes en cualquier industria alimenticia, ¿sí? Está un poco el balance térmico que hablamos del rendimiento, del 100% del combustible, que es lo que va en el denominador, cuánto es lo que realmente me queda en mi masa de agua. Los rendimientos rondan entre un 80 y 90%, son rendimientos normales, ¿sí? El resto de la energía, lo que complementa para llegar al 100%, bueno, básicamente un 10% se me va a ir con los gases de chimenea, es un mal necesario. 1 al 2%, la caldera, por ser un cuerpo que está aislado térmicamente, pero no es adiabático, lo va a perder por radiación al ambiente donde está instalado. Voy a perder otro tanto, algo mayor, un 2 al 5%, por las purgas. Vamos a ver luego del parcial que estos dispositivos hay que drenar agua para mantener la calidad del agua en su interior dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, ¿sí? Y todo eso son egresos de energía. Pero bueno, fíjense en que la transformación de energía es bastante buena. Estoy mucho mejor, obviamente no sirven para lo mismo, pero si veo un compresor de aire, es muy ineficiente, ¿sí? Si veo un transformador de energía eléctrica, es más eficiente que esto, porque tienen rendimientos arriba del 90%, pero bueno, es un dispositivo bastante eficiente para convertir la energía química del combustible en energía térmica almacenada en el agua. Bueno, comentarles también que una caldera, si bien tiene su capacidad máxima de generación, su estado de carga es el caudal que eroga, ¿sí?, por un conducto que está siempre en la parte superior de la cámara de vapor, ¿sí? Una caldera tiene sus limitantes, su capacidad máxima de generar vapor, también tiene una capacidad nominal, ¿sí?, donde trabaja más cómodo, ¿no? Pero no siempre va a trabajar al 100% la caldera, ¿sí? O sea, muchas veces la caldera está sobredimensionada y tiene un estado de carga menor al que puede dar, para el cual fue diseñado, ¿sí? Y de alguna manera, si bien operativamente es bueno tener una caldera sobredimensionada, porque tengo resto para generar vapor, para producir más, ¿sí?, para tener vapor disponible en mi proceso, subutilizar una caldera hace mermar el rendimiento. La curva que estamos mostrando abajo a la derecha, mientras pongo el puntero, ¿sí?, esto me dice
que el rendimiento de una caldera, el máximo se encuentra cuando esa caldera está trabajando entre un 70-80% de su capacidad nominal, ¿sí? Por un montón de cosas. Esto, de alguna manera, acá adentro está metido un poco la cinética de la combustión, de que las velocidades del aire que ingresa con el combustible se mejore la mezcla, que las velocidades en los conductos de gases de combustión me den un buen coeficiente pericular de transferencia. Está metido toda la ecuación de transferencia de calor, porque básicamente un generador de vapor es un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, la caldera se diseña para trabajar en este punto, ¿sí? No digo al 100%, porque acá es como que ya está todo muy al límite, pero un 80% encuentra su rendimiento óptimo. También hay otras ventajas, se licúan las pérdidas, estas 1-2%, cuando yo genero más vapor, como estas Q de paredes, pérdida de calor, son constantes, independiente del estado de carga, bueno, muchas de las pérdidas que tienden a ser constantes, ¿sí?, se van licuando cuando mayor es la masa de vapor que genero, ¿sí? Bien, acá le puse dos tablitas de dos bibliografías distintas que caracterizan calderas, y me interesaría hablar sobre los títulos de las columnas. No tanto sobre los valores que figuran en las distintas filas, pero fíjense un poco, vamos a la de arriba. Me dicen cómo son los rendimientos típicos de estos dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, tipo de caldera, humo tubular, que es el 90% de los casos en la industria se instalan calderas humotubulares. Vamos a ver después qué es un paso, que son dos pasos. Estos son, lo que saben intercambio de calor, saben que los cascos, los pasos por los tubos en un carcazo y tubo puede ser una vez, 2 veces. Bueno, acá es básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos pasos tienen los tubos de transferencia de calor? Y cómo son rendimientos típicos para cada configuración, ¿sí? Acá figura ya otra cosa que va a ser economizador, que lo vamos a hablar más adelante. Pero como le dije anteriormente, los caballitos de batalla, las calderas más vistas en la industria, son los de 3 pasos, ¿sí? C85 de rendimiento, con economizador. Si me puedo dar el lujo de precalentar el agua que ingresa a la caldera, puedo tener rendimientos muy buenos, ¿sí? Y además hay otro parámetro que dice la liberación superficial es el Q sobre el área de transferencia. La energía transferida en kilos, en este caso está en kilogramos de vapor hora sobre metro cuadrado. Esto de alguna manera me da o sea, el rendimiento del intercambiador de calor. O sea, esto en un intercambiador de placa es mucho más alto que en un casco y tubo, dependiendo del espesor de los tubos, del material de los tubos de transferencia. Hay un montón de cuestiones de diseño que me van a dar más o menos concentración de energía por unidad de superficie, ¿sí? Pero básicamente son valores de referencia. La tabla de abajo clasifica el tipo de caldera. Bueno, es un poco más, no habla solamente de humo o pirotubular, ¿sí? Ya esto habla más historia. Son calderas que ya ni se usan, son prehistóricas, ¿sí? Pero aparecen otra categoría de generador de vapor que son las acuotubular. Fíjense como los dos grandes grupos de generadores de vapor o de calderas son los piro o humotubulares, ¿sí?, y los acuotubulares. Básicamente va a depender por dónde manejen los gases de combustión, si lo hago por la carcasa o lo hago por los tubos. Bien, y las presiones, fíjense, otro dato interesante. Las humotubulares son presiones que desarrollan presiones que andan no más que los 20 bar, ¿sí?, porque tienen sus limitantes mecánicas, por los espesores de pared que están en juego, las áreas que están expuestas a la presión y las tensiones que se producen en el material. En cambio, los acuotubulares, por su diseño, por su geometría, pueden desarrollar presiones 10 veces mayor. Y estas van a ser las calderas que están exclusivamente utilizadas en la generación termoeléctrica, ¿sí? En vapor para proceso, usualmente se utilizan las del primer grupo, las pirotubular, pero también pueden haber calderas acuotubulares de baja presión, ¿sí?
Bueno, producción máxima nominal de vapor. Fíjense que las acotubulares generan mucho más vapor que las humotubulares por unidad. Después yo puedo aumentar la producción colocando unidades en paralelo, que eso es lo que se hace en la industria. Cuando una unidad no genera lo suficiente para el proceso, empiezo a instalar generadores de vapor y los conecto en paralelo para sumar la demanda. Bien. Superficie de calefacción, fíjense ya, en la filmina anterior vimos esta terminología, es el área de transferencia de calor, obviamente es proporcional a la tasa de generación de vapor. Y aparece, fíjense, en vez de liberación superficial, aparece de otra forma, el mismo parámetro, que es coeficiente de evaporación, kilogramos hora de vapor por metro cuadrado. Me da un poco, digamos, una pirotubular de alto rendimiento, este valor va a ser mayor que una de menor tecnología. Obviamente, por mejora en los materiales, en espesores, ¿sí? Y en diseño. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Si me deja el amigo Power. Ahí está. Pregunta, Edu. Estos dispositivos, por tener un alto nivel de presión, ¿sí? Por tener un proceso de combustión, ¿sí? Que genera esa presión, le cabe una normativa, ¿sí? Perdón, Edu. Que hay que cumplirla, sí. No sé si habías escuchado, pero creo que te habían... Sí, quería hacer una escuché, consulta. Dale, No, adelante. no, que era si el Q de, ¿cómo era? Q de inquemados, creo que era, Sí. no sé si lo mencionaste. No, no lo mencioné porque es muy bajo, o sea, es el calor, es la energía que se va por la chimenea, ¿sí? Como molécula de hidrocarburo, ¿sí? Que no fue oxidada, ¿sí? Como monóxido, o fue parcialmente oxidada o no fue oxidada. O hidrocarburo, una molécula de hidrógeno y carbono. Generalmente los combustibles que se utilizan en estos generadores de vapor van a ver preferencia a gas natural, porque es limpio, es fácil de manejar, combustible gaseoso, que puede ser GLP, también si no hay una distribución de gas natural, y en combustibles líquidos, ¿sí? Por economía se utiliza fuel oil, que es un combustible sucio, viscoso, hay que prepararlo para su utilización, o un combustible líquido de alta calidad y alto costo, como es el gasoil. ¿Sí? Obviamente, eso hay que hacer las cuentas, ¿sí? Y tomar la mejor conveniencia. Empresas chicas que queman poco combustible líquido para no tener problemas y generan poco vapor, utilizan diésel, ¿sí? Como el diésel de los autos, y empresas que utilizan con mayor caudal y por más tiempo el generador de vapor, quemando más combustible, bueno, ahí ya los números cambian y preferentemente se instala fuel oil, que es mucho más económico, pero tiene sus inconvenientes. Los inquemados, básicamente, es la energía que no se pudo desprender o transformar en la combustión. Claro. ¿Sí? Pero es muy bajo, y en gas natural es tan buena la combustión que es despreciable. ¿Sí? Si un combustible líquido que tenga una gota, que hay que pulverizarla, combustible se encuentra con oxígeno disponible, bueno, todo eso trae ineficiencia en la combustión y es pérdida de energía. ¿Volví ahí? Muy Sí, bien. Edu, sí. Me fui un ratito, ¿no? Sí. Bueno, como les dije, la caldera es un recipiente a presión con fuego. Y hay mucha energía concentrada y almacenada que hay que manejarla de forma segura. Y para eso hay una norma a nivel provincial, ¿sí? En el país. Otros países son más serios y son normas mucho más estrictas y de idea obligatorias. Acá el país se está implementando, acá lo lleva adelante la UPDS a nivel provincia de Buenos Aires. Hay provincias que tienen su normativa muy similar a la que les voy a mostrar yo ahora, y hay provincias que la verdad no tienen normativa y bueno, las calderas
básicamente se controlan por a gusto y PhD del usuario y de cada fábrica, ¿sí? Pero bueno, vayamos a la provincia de Buenos Aires, hay normas que cumplir, hay un marco regulatorio que está establecido, ¿sí? Es este artículo 17, y otros decretos más dando vuelta por ahí que no voy a mencionar, pero bueno, si ustedes meten OPDS, recipientes sometidos a presión con fuego o calderas, le va a aparecer las referencias, ¿sí? Y básicamente, esta pobre legislación, vuelvo a insistir, países más serios tienen una normativa mucho más estricta y más detallada, ¿sí? Básicamente lo que dice es que las calderas serán construidas con materiales reconocidos por ciertas normas. Lo que yo les mencioné en la primera filmina, se utilizará esta norma IRAN para definir y clasificar las partes y accesorios de la caldera. Y el tercer punto, que sería el que acompaña al A, porque el A habla de materiales, pero el C habla de diseño de construcción y proceso de fabricación, ¿sí? Y básicamente la Argentina no desarrolló. Los americanos sí desarrollaron con ASME, desarrollaron toda su normativa. Los europeos están con los alemanes con TRD, después hay normas ISO dando vueltas, pero nosotros, y los japoneses están con otros que se llama GIS, nosotros no tenemos, o sea, por parte propia no desarrollamos ninguna normativa en cuanto al diseño y construcción del generador de vapor. Entonces lo que dice la normativa es utilizar cualquiera mientras que sea reconocido, ¿sí? O sea, vamos a ver en Argentina calderas construidas bajo norma ASME, bajo norma TRD, IRAN, o tal vez si nos vamos a una provincia donde no cae este marco regulatorio, fabricado en un taller particular o semiprofesional, ¿sí? Bueno, no hay un vacío legal, pero tampoco es el mejor marco regulatorio existente, ¿sí? Bien, los códigos de diseño, voy a mostrar el principal, que más se usa, el americano, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, es una asociación ad honorem, pero va haciendo bibliografía, código de construcción, ¿sí? Diferentes secciones para diferentes componentes, ¿sí? Sometido a fuego, no sometido a fuego, y código de referencia, ¿sí? Donde describen materiales aptos para este tipo de dispositivos, ensayos, pruebas y ensayos no destructivos, consideraciones sobre los procesos de soldadura y los materiales de soldadura. Hay un montón de detalles que esto escapa a un ingeniero de alimentos, escapa a un ingeniero industrial, es específico para un ingeniero mecánico, ¿sí? Está dentro de las incumbencias de un ingeniero mecánico, ¿sí? Y si trabaja en el área, tiene que estar al tanto de toda esta normativa para cumplirla, ¿sí? Bien. Otro aspecto que voy a comentar es que cada caldera, ¿sí? También su generador de vapor, pero caldera, tiene su placa de identificación, como la patente del auto, ¿sí? Básicamente el fabricante, si bien nosotros no tenemos una placa que esté estandarizada, donde están estipulados cuáles son los parámetros mínimos que se tienen que detallar en esa hoja, ¿sí? Vamos a encontrar, yo acá puse una sacada de internet muy vieja, ¿sí? Donde está el fabricante, y fíjense que básicamente está la presión de trabajo, ¿sí? Vamos a encontrar otras con más detalladas, donde ya se vean producción de vapor, ¿sí? Fíjense en códigos de diseño, ya aparece acá, ¿sí? Y la que estoy mostrando abajo es una caldera típica argentina, de una fábrica que ya no está, por cuestiones económicas ha cerrado sus puertas, se ha transformado, pero es una caldera. Y si van leyendo cuáles son los parámetros que están cuñados, ¿sí? En los diferentes campos, van a ver que está descrito el tipo de caldera homotubular, el modelo, que bueno, básicamente el número de serie, la presión máxima de trabajo, la presión de diseño, que suele ser mayor a la de trabajo, la producción de vapor normal, ese primer término que definimos
cuando arrancó la presentación, o sea, cuántos kilos hora de vapor puede generar en determinadas condiciones. ¿Sí? Y fíjense abajo a la izquierda la superficie de calefacción, que me dice cuántos metros cuadrados tiene instalados. ¿Sí? De alguna manera la superficie de calefacción va de la mano con la producción de vapor normal. ¿Sí? A mayor área de transferencia, mayor Q y mayor kilos de vapor. Pero toda caldera tiene que tener una placa de algún tipo. ¿Sí? Y si no la tiene, cuando viene el personal de seguridad y higiene de la empresa, o el encargado de llevar adelante, generalmente es el de seguridad y higiene, pero si no lo es porque no está habilitado, porque el personal que lleva adelante el mantenimiento preventivo de estos dispositivos tiene que estar habilitado por la OPDS, tiene que tener matrícula. Lo que tiene que hacer ese profesional es reimprimir o rehacer la chapa, ¿sí? Para hacerla solidaria al cuerpo de la caldera, ¿sí? O sea, si alguien se robó porque la chapa era de bronce, porque estaba aburrido y se puso a jugar con un destornillador y la tiró por ahí, bueno, toda caldera, la OPS te va a pedir que tenga su chapa de identificación para que se sepa un poco a qué hay instalado o cuáles son sus prestaciones. Bien, y acá volvemos un poco a la clasificación que mencioné en la tabla. Acá están los dos reinos principales de generador de calderas, ¿sí? Pirotubular a la izquierda o humotubular y acotubular a la derecha. Básicamente la diferencia está por dónde circulan los gases de combustión y el agua, ¿sí? Imagínense que son dos intercambiadores casco y tubo, ¿sí? No es la misma geometría. Abajo hay dos fotos que son... La geometría es muy similar más allá de la marca, del fabricante. Son geometrías que están muy avanzadas, muy refinadas. No hay mucho nuevo para inventar en este campo, ¿sí? Pero van a ver que la vista, la perspectiva típica de una caldera homotubular tiene esta forma. Es un termotanque acostado, ¿sí? Con equipos quemadores en algún extremo y chimenea en el otro o en el mismo extremo. Y la caldera acotubular para vapor saturado va a tener una perspectiva similar a la de la foto, ¿sí? Donde va a haber un tanque alargado de menor diámetro que el cuerpo de la humotubular, ¿sí? Y un tubo de menor diámetro en la parte inferior. Básicamente la diferencia es si los gases de si el agua viaja por los tubos de transferencia por el interior de los tubos, es acotubular. En la periotubular, por dentro de los tubos circulan los gases de combustión y por la carcasa, rodeando externamente a los tubos, está el agua. ¿Sí? Básicamente eso, se invierten los fluidos en una y en otra. Pero básicamente son equipos de transferencia de calor. Bueno, acá hay una clasificación un poco más refinada, más detallada, ¿sí? Fíjense que no hablamos solamente de un humotubular y acotubular. Dentro de cada tipo hay varios subtipos, ¿sí? Dentro de las humotubulares, yo le voy a marcar, le voy a hacer un clic más, las principales, ¿no? Las que más vistas. Después sí, obviamente, algunas de estas son muy raras de ver en el mercado. Las que marqué primero, la humotubular hogar interno, es el caballito de batalla para la industria para vapor de calefacción, ¿sí? Más del 90% de los casos van a ver este tipo de caldera. Por eso voy a hacer mucho énfasis en describir esta geometría, ¿sí? Con estas características. Otra, su competencia en acotubular alimenticia va a ser una acotubular, ahí volví, una acotubular tipo D, ¿sí? La amarilla es la competencia directa de la de arriba,
¿sí? Por ejemplo, si vamos a la Serenísima tenía 5 calderas, creo que son 2 humotubulares y 3 acotubulares, ¿sí? Conectadas todas en paralelo y dando servicio a la misma línea de vapor, ¿sí? Entonces fíjense que no es una o la otra, pueden estar aún combinadas y dando la misma calidad de vapor, siempre vapor saturado. Estas 2 primeras producen vapor en calidad de saturado. Otra caldera, ¿sí? El círculo rojo es una cotubular colgante, después vamos a ver qué es que una caldera esté colgando, medio raro, tanto para el combustible líquido, gaseoso y sólido, ¿sí? Esta caldera es la más utilizada, termoeléctrica, ¿sí? Si hay una central termoeléctrica con un ciclo de vapor de potencia, fíjense que estamos ya adelantando un poco los temas, va a ser esta la caldera que vamos a ver, creo que en todos los casos, ¿sí? Puede haber otro tipo de calderas como la de circulación asistida, ¿sí? O también vamos a ver al final que pueden haber calderas supercríticas, pero son las menos, son bichos raros, son de las que hay algunas pocas en el país. Y otra caldera que le voy a mostrar es la caldera de paso forzado, y la menciono acá, si bien se ve con bastante frecuencia en producciones muy pequeñas de vapor, es la que está instalada en la planta piloto de la universidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si mostramos un video, si llegamos a ir a la universidad, tengo que describir este equipo para que vayamos y ustedes entiendan un poco cuáles son sus características principales. Muy bien. Pregunta, Edu. Sí, Edu, adelante. en cuanto a eficiencia entre las tres que marcaste antes, ¿cómo están? No, andan, a ver, vamos a ver que la caldera para generar energía para una turbina no es solamente la caldera, tiene un montón más de dispositivos que aumentan su rendimiento, ¿sí? Porque de alguna manera ahí el costo principal del producto, que es la energía eléctrica, es el combustible. Entonces ahí sí instalo muchos equipos para optimizarlo, ¿eh? Y ahí tengo rendimiento en el 90 y pico %. Bien. O sea, le saco todo el jugo al combustible. Ahora, cuando yo tengo el vapor saturado, ¿sí? Una caldera simple, como una caldera homotubular, el rendimiento no anda mal, andará en 85, 80, 85, 90%. No llegaré al 90 y largo por ciento que puede tener la caldera acotubular para la generación termoeléctrica, pero son algunos puntos de eficiencia, ¿se entiende, no? O sea, puedo tener calderas muy simples, si yo voy a instalaciones de caldera a leña en el medio del campo, calderas muy simples que no sabe quién las hizo, puedo tener rendimiento del 60%, ¿sí? Y menores, si una caldera yo la compro con un rendimiento del 80%, 85%, no le controlo el agua, empieza a haber incrustaciones de calcio y magnesio, Baja más aumenta todavía. la resistencia de ensuciamiento, cambio de luz, el rendimiento se viene abajo, ¿sí? Pero en la Serenísima, ponele, o sea, ¿por qué es que eligieron cuatro que eran de las No, de hogar ¿por qué no lo sé? interno? Porque no estoy en una Serenísima. Pero una ventaja de la cotubular es que en su interior, primero, la cotubular arranca y frena mucho más rápido. Una caldera, para tener en cuenta, una caldera homotubular, el calderista tiene que entrar 2 horas antes a la fábrica, al inicio del turno, para cuando los operarios lleguen, haya vapor en línea. 2 horas, Claro. ¿sí? Mientras que una cotubular anda en el orden de los minutos, de los pocos minutos, porque tiene menos agua acumulada en su interior y la lleva rápidamente a la saturación, ¿sí? También por seguridad, si explota una caldera homotubular es una garrafa llena de agua a alta presión. Una cotubular, las tensiones en los materiales son menores, el agua que se puede despresurizar también lo es, el volumen de agua, entonces la energía almacenada es mucho menor, entonces estas son calderas más seguras. No quiere decir que no se rompan, pero las consecuencias son mucho menores que una caldera homotubular, ¿sí?
Bien, obviamente el costo no es el mismo. Como verás, las aquatubulares tienen mejor rendimiento que las humotubulares, más seguras, pero obviamente lo que juega en contra es la inversión, ¿sí? Y el costo operativo también, porque demandan mejor calidad de agua. Bien. Bueno. Calderas, vamos a entrar un poquito en calderas aquatubulares y después vamos a pasar a las humotubulares, ¿sí? Recuerden que las calderas aquatubulares sirven para generar vapor de baja presión saturado, pero también las puedo utilizar, no las mismas, pero sí la misma geometría, la misma disposición, la puedo utilizar para vapor de alta presión. Estamos hablando de vapor de 100, 200 bares, ¿sí? No 20 bares, y temperaturas que pueden alcanzar los 550 grados. ¿Sí? Recuerden que la tabla de saturación me dice que un vapor de 10 bar, que es una presión de generación bastante vista, o sea, 10, 8, rondará por ahí, son 180 grados. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. Es como tratar de comparar un auto con un camión. No, sirven para dos cosas distintas. Con los dos podés ir a Mar del Plata, tal vez, pero son dos cosas totalmente distintas. Bien, pero el principio de funcionamiento es el mismo en una caldera aquatubular para vapor saturado que para vapor sobrecalentado. Y la idea de estas calderas, fíjense en características principales, ¿no? Altas presiones, 1 millón de kilos de agua por hora a vaporizar, ¿se imaginan? Hagan esa cuenta, ¿eh? 1 millón de kilos de agua en una hora, son potencias muy altas en poco volumen, son calderas Fórmula 1. Ese coeficiente de vaporización es altísimo para lograr esta vaporización en un tamaño de equipo bastante reducido. ¿Sí? Bueno, obviamente tiene más de un quemador, porque un solo quemador no puede aplicar toda esta potencia térmica. ¿Sí? Son de alto costo de fabricación, esto es un poco lo que lo tira abajo, pero tiene alto rendimiento. Bueno, ¿cómo funciona? La idea es que las calderas aquatubulares el agua dentro de los tubos de transferencia se puede mover por circulación natural o por circulación forzada, con una bomba que le dé energía para atravesar los tubos de transferencia térmica. Bien, vamos a la de convección natural, que son las que consumen menos energía porque no tengo energía de bombeo para impulsar el fluido. La idea es que en los tubos de transferencia, en los tubos servidores, el agua entre en temperatura de saturación, ahí líquido saturado, y a medida que gane calor, parcialmente se vaya vaporizando, esas burbujas de vapor se expanden, aumentan su volumen, y la densidad de esta mezcla, es todo agua, pero mezcla de estados, ¿sí? Bifásica, me da una densidad menor. Y ustedes saben que si tengo dos columnas, un circuito cerrado, y una columna pesa menos que la otra, ¿sí? Vieron en física 1, que se establece una diferencia de presión y eso me produce una circulación en los tubos de transferencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver, esta foto me describe mejor. ¿Sí? Fíjense qué pasa cuando tengo un circuito de agua cerrado, donde acá es agua líquida, densidad 1, y acá la densidad es menor porque empiezan a aparecer burbujas de vapor. ¿Sí? Si me paro acá abajo en el punto B, la columna por este lado tiene mayor peso que la columna de la derecha. Por eso hay un desequilibrio y se produce una circulación natural. Por eso estas calderas, a mayor presión, que las burbujas son de menor tamaño, necesitan mayor altura de tubos para garantizar la circulación natural. Obviamente el coeficiente pelicular es la limita del agua, si bien tiene una turbulencia porque hay vaporización, también puede limitar un poco la transferencia térmica. Si yo no quiero tener una caldera tan alta, ¿sí? O necesito por algún motivo garantizar la circulación de agua, bueno, tengo la opción de calderas aquatubulares de circulación forzada, ¿sí? Donde se asegura la circulación, no hace falta una altura importante de tubos, ¿sí? Y se le da la energía suficiente para circular el agua, que está como líquido saturado, para producir la absorción de energía. ¿Sí? Bien.
El caudal que circula depende de la altura geométrica de la caldera, de la presión de operación por el tamaño de las burbujas, ¿sí? De la cantidad de burbujas, porque va a ser proporcional al aporte calorífico o la energía absorbida o intercambiada, ¿sí? Y la resistencia que oponga el conducto, ¿sí? Las calderas que generan vapor en el orden de 100 bar para arriba, ¿sí? Vamos a ver después fotos, cuando la presión que haya acá en el domo, ¿sí? En este calderín, son presiones muy altas, los tamaños de estas burbujas son minúsculas, es como el champán bueno, el champán barato, ¿sí? Cuando la presión sube, parece que el champán mejora la calidad y las burbujas que se generan son de menor tamaño. Y eso produce una variación de densidad menor, que tiene que ser compensado con mayor altura de tubos. Por eso van a ver que una caldera para una central térmica, la altura ronda en los 40 metros, 50 metros, o sea, un edificio de 10 pisos. ¿Sí? Mientras que una caldera para baja presión sean de 2-3 metros de altura. ¿Sí? Fíjense cómo una caldera cotubular para vapor saturado tiene 2-3 metros de altura. Una caldera para generación termoeléctrica de alta presión requiere 40-50 metros si es circulación natural, convección natural, que generalmente lo son. ¿Sí? Hay casos que tienen bombas forzadas, pero la mayoría son de este tipo. Bueno, ¿alguna pregunta? Me avisa. Vamos a ver un poco más de foto para ver qué entendemos. Y de definiciones, siguiendo la norma IRA, la caldera cotubular tiene un hogar. El hogar es la cámara donde se da la combustión, donde está la llama. ¿Sí? Obviamente la llama no tiene que tocar ningún punto metal para producir un punto de sobretemperatura, porque va a degradar prematuramente el material. ¿Sí? Entonces, es una cámara que envuelve a la llama del quemador o los quemadores, porque la potencia es importante, y en las calderas acotubulares hoy en día están todas rodeadas por tubos de transferencia, ¿sí? Tubos servidores. Fíjense, cientos de tubos, por eso también es el costo de fabricación, y cada tubo tiene casi su geometría particular, ¿sí? Van a ver que van a encontrar entre el domo superior y el colector inferior, van a estar interconectados por cientos de tubos, ¿sí? Que por ello se moviliza el agua y absorba calor de los gases de combustión para producir vapor que se separa en el domo, como vemos acá en el corte, ¿sí? La idea es que todos estos tubos, el agua, vaya a tubos que no están expuestos al fuego, que el agua baje hasta el colector inferior, y de ahí el agua salga, se vaporice parcialmente, descienda su densidad, y cuando llegue al domo se produce la separación física, ¿no? Vapor hacia arriba, el agua que no se logró vaporizar se queda en la parte inferior. Bueno, esto es una foto de cuando está montando en el taller. Obviamente acá se ve el esqueleto. Lo que nosotros vemos en una unidad terminada es el aislamiento térmico que recubre todo este dispositivo, ¿sí? Y hoy en día, acá aparece el concepto de pared de agua, ¿no? O sea, fíjense que las paredes del hogar no está hecho con mampostería, o sea, ladrillos apilados uno arriba del otro, sino está el concepto de pared de agua. ¿Sí? Es guiar a los gases de combustión, ¿sí? Por un camino donde las paredes, el techo y el piso sean área de absorción de calor. Entonces tiene doble función esa pared de agua, esos tubos de transferencia. Absorben energía y dirigen los gases de combustión desde el quemador hacia la chimenea. Antiguamente no se hacía así, y sí se tenían rendimientos mucho más bajos. Fíjense acá que esto es un quemador, ¿sí? Cómo los tubos servidores se confeccionan uno a uno para de una manera cubrir el 100% de la contención de esos gases, de esa cámara, ¿no? Por eso es el costo. Acá se ve un poco más cómo se van curvando en forma única cada uno para generar esa pared de agua, y cada tubo, entre tubo y tubo, hay una chapa soldada que le da estanquidad y aumenta el área de transferencia.
Esto es una caldera de vapor saturado, de baja presión. Bueno, vamos a una parte de las calderas acuatubulares, que es el domo. ¿Sí? El domo, estamos hablando acá, vamos a hacer una ampliación de esta zona, ¿sí? Que es la cámara de separación del vapor de agua y del agua al estado líquido. Y acá, fíjense que dice domo, bueno, físicamente en la foto este es el domo, que tiene un acceso para que ingrese un hombre para hacer el mantenimiento e instalar los dispositivos que se alojan en el interior, ¿sí? Porque no es solamente un tubo limpio, vacío. Vamos a ver que es algo más complejo, ¿sí? En el domo se alojan, o sea, básicamente lo que hace, se reciben todos los tubos servidores que traen esa mezcla bifásica, ¿sí? Los tubos entrantes de agua, y también de ahí parten los tubos que cierran el circuito con el colector inferior, que se llevan el agua líquida que no está expuesta a los gases de combustión. Porque no, si acá en los tubos de bajada hay ebullición, hay vaporización, se rompe la fuerza impulsora del sistema, ¿sí? Además de eso, van a ver el tubo donde se inyecta el agua que se va reponiendo, porque ustedes saben que si por la parte superior del domo se va tantos kilos hora de vapor, hay que reponer los mismos kilos hora de agua líquida y precalentada. ¿Sí? Si es en el mejor de los casos. Entonces, en este punto se va a reponer el agua que se va yendo como vapor, pero también se van a alojar dispositivos de separación que me permiten interceptar la mayor cantidad posible de agua líquida y producir el egreso de vapor seco, ¿sí? Y tener un vapor de mejor calidad. Bueno, las funciones del domo: separar el vapor, esa mezcla bifásica, y alojar los equipos para purificar. Purificar no es filtrar, sino es secar al vapor, ¿sí? Además, también hay cañerías de alimentación química donde se van a dosificar las sustancias químicas para acondicionar el agua. Antiincrustantes, reguladores de pH, secuestradores de oxígeno, antiespumantes, lo que ustedes quieran. Bueno, en este punto, en una acuatubular es donde se inserta en el circuito. Bueno, fotos, para que entiendan un poco. Fíjense que son fotos siempre tomadas de una punta porque son lugares muy estrechos, no más de 1 metro de alto. Y lo que van a encontrar es, si ven estas fotos, vamos a arrancar por arriba a la derecha, porque se me ocurre, van a ver siempre un límite, que acá se hace evidente cuál es el nivel de separación de agua líquida y vapor. Fíjense que acá hay incrustaciones de sales, mientras que en la cámara de vapor no la hay. Y lo que están viendo acá arriba, que parecen filtros de la cocina, es lo más parecido, y es como una viruta de acero, donde el vapor escapa, pero como hay poca distancia, arrastra gotas, hay arrastre, y en estos puntos son donde se separan la mayor cantidad posible de agua líquida, y se lo hace retornar por conductos en forma segura a la parte inferior, ¿sí? Acá también, en la foto de la izquierda, obviamente el cable no es normal, es para una lámpara, para una herramienta de trabajo, pero se van a ver cañerías que dosifican el agua y los aditivos de caldera, los mismos separadores que vimos en la foto de la derecha, con estos tubos, que en funcionamiento normal el agua está en este nivel, ¿sí? Y nada más. En la foto de la izquierda, fíjense, esto no es un domo, fíjense que es muy simple, esto es un colector inferior. Es el otro tubo de menor diámetro que complementa al domo para producir el circuito cerrado y que el agua pueda circular. Bueno, y la foto abajo a la derecha es una caldera muy vieja, fíjense que es evidente la incrustación, el nivel de incrustación, los tubos son muy precarios, ¿sí? Y acá se ve un poco estos tubos, son separadores ciclónicos, ¿sí? Donde esa mezcla bifásica se la hace girar y por fuerza centrífuga el agua líquida se pega al interior, en las paredes interiores, y cae nuevamente a la parte baja del domo. Bueno, básicamente era mostrar un poco de foto
y tratar de entender las distintas partes para después verlas cómo trabajan en conjunto. ¿Sí? Bueno, acá ya empezamos a diferenciar, o sea, ustedes ya son ingenieros, casi ingenieros. Hay generadores de vapor, no calderas, generadores de vapor, porque la caldera ya era lo que vimos anteriormente, donde se produce la vaporización. ¿Sí? Pero en el generador de vapor hay superficie de intercambio de calor que producen el sobrecalentamiento del vapor de agua. Ese vapor saturado que se salió por la parte superior del domo se lleva a otros intercambiadores de calor, ¿sí? Así de tubo, que siguen estando en contacto con los gases de combustión, y como no hay agua líquida, la energía que se absorbe se utiliza para aumentar la temperatura nuevamente, calor sensible. ¿Sí? Obviamente, este tipo de dispositivos se van a notar en un generador de vapor para una central de potencia termoeléctrica y no para vapor de calefacción. ¿Sí? O sea, no se ven sobrecalentadores en la industria alimenticia para aumentar la temperatura del vapor. Pero bueno, acá estoy barriendo en la misma presentación las calderas para ambas calidades de vapor. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo el sobrecalentamiento le entrega? Fíjense, acá está el domo, ¿sí? De la caldera, y el vapor saturado que sale del domo se lo lleva nuevamente al hogar, ¿sí? Donde va a haber no una, sino varias superficies de intercambio que trabajan en serie para darle la temperatura final al vapor que desea la turbina, ¿sí? En este caso. ¿Sí? La condición, el domo determina el nivel de presión, ¿sí? Que necesita el vapor que va a ser suministrado a la turbina. Y la temperatura, recuerden que acá el vapor sobrecalentado ya no van de la mano, presión de saturación y temperatura de saturación. La temperatura final se lo va a dar el intercambio de calor en los sobrecalentadores para lograr la temperatura que requiere la turbina. ¿Sí? Esto se hace no en una sola superficie, hay sobrecalentadores primarios y secundarios, se pueden decir también radiantes y convectivos, dependiendo de cuán cerca están de la llama, del hogar. Los que están próximos al hogar son radiantes porque predomina ese mecanismo de transferencia. Los que están más alejados de la llama son convectivos, porque ahí ya la radiación baja y gobierna la convección, la transferencia térmica. Bien. Y aparecen estos sistemas de atemperación que tienen el objetivo de suministrar a la corriente de vapor sobrecalentado, ¿sí? Dosificar vapor o agua líquida para ajustar la temperatura final del vapor. ¿Sí? Como estas superficies son físicas, están diseñadas, pero no me garantizan una temperatura precisa en este punto, bueno, estos sistemas lo que hace que muchas veces aparecen como desobrecalentadores, hacen lo contrario al sobrecalentador, porque enfrían el vapor. En función de esta temperatura, si la temperatura es alta, empiezan a pulverizar, a temperar con agua, para llegar a la temperatura que yo quiero en la salida de mi generador de vapor. ¿Sí? O sea, regulan la temperatura de salida modulando la cantidad de agua o vapor que extraen del mismo domo, ¿sí? Que incorporan y mezclan con la corriente de vapor. ¿Sí? Básicamente es una sintonía fina para la temperatura del vapor. Esto sí es importante y esto está en todas las calderas. ¿Sí? Tanto vapor saturado como vapor sobrecalentado, agua tubular y humo tubular. ¿Sí? Y hoy en día se lo está viendo de mejor manera porque a medida que la energía se pone más cara, van a ver que son equipos de transferencia de calor, de tubo aletado, ¿sí? Acá también hay otro intercambio de calor, son intercambios de calor básicamente, que absorben energías de los gases de combustión que escapan a la chimenea para precalentar el agua que va a ingresar al domo de la caldera. ¿Sí? Y va a reponer la masa de agua que se fue en forma de vapor. El economizador se aplica a todas las generadores de vapor y me dan aumentos en el rendimiento, en la eficiencia, de un 5%. ¿Sí? Por eso, si ustedes después, no voy a volver acá porque va a ser muy tedioso, pero si uno volvería a las primeras filminas van a ver que dice
Una caldera homotubular de 3 pasos tiene un 85% de rendimiento. Después en la fila de abajo dice una caldera de 3 pasos, la misma caldera con eco, con el economizador, tiene un rendimiento del 90%. O sea, fíjense que la instalación de esta superficie de transferencia que enfría los gases de combustión, que es energía que voy a tirar por la chimenea, la utilizo para precalentar el agua antes que entre a la caldera, promedio me da un 5% de ahorro. Es buena, ¿eh? Porque básicamente es una superficie de transferencia tonta, ¿sí? Simple. Una inversión bastante moderada. Bueno, acá un poco hay un gráfico que me dice, en base a cuántos grados reduzco los gases de combustión, cuánto es la ganancia en la eficiencia de la caldera. Más o menos todos andan por este punto, ¿sí? 5, 6%, 4%. Pero se logran con esta superficie intercambiada adicional que se le agregan a la caldera. Bueno. Otra superficie de intercambio que es particular solamente para las calderas acotubulares de alta presión para un ciclo de potencia, es el calentador de aire. También se pueden aplicar a calderas de baja presión, pero son intercambiadores de calor que son más voluminosos, ¿sí? Ya la ganancia porcentual de optimización no es lo mismo que un economizador, ¿sí? Y también, de alguna manera, hoy en día están cuestionados por una cuestión de que favorecen la formación de óxidos nitrosos. Entonces, desalienta también colocar este tipo de intercambiadores por cuestiones ambientales, ¿sí? Pero a costa de tener ventajas en cuestiones térmicas. Pero sepan que otra superficie de intercambio de un generador de vapor es un calentador de aire. Y la idea es precalentar el aire que va a ingresar a la combustión, ¿sí? De alguna manera, ahorro energía que la combustión utiliza para entregar la energía sensible al aire de la combustión, ¿sí? Entonces, si el aire entra a mayor temperatura, en la combustión me queda más energía disponible para producir más vapor, ¿sí? Los ahorros son menores, no llegan al 5%, creo que andan en el 2-3%, pero eso ya son instalaciones voluminosas, porque los caudales de aire que se movilizan son importantes. Ahí tienen. Acá mejoran el proceso de combustión, no en cuanto a los productos de combustión, pero sí las barreras, en cuanto a las barreras físicas, porque el combustible tiene que calentarse, tiene que vaporizarse, bueno, toda esa dinámica, esa cinética de la reacción, la mejora el aporte de un aire a mayor temperatura. ¿Sí? Vamos a ver un poco las geometrías que hay. Una son los calentadores recuperativos, que son intercambiadores casco y tubo, aire-aire, ¿sí? Y estos de varios pasos, ¿sí? O en varias etapas, donde se van a ir poniendo en contacto indirecto, ¿sí? El aire que se quiere calentar, ¿sí? Y por otro lado del área de transferencia, el aire de combustión que ya dejó toda su energía en la caldera, que lo voy a enfriar, ¿sí? Fíjense en una central de potencia, el volumen, ¿sí? De estas instalaciones, que eso también hay que tener un lugar donde alojarlo y también una inversión bastante interesante, ¿sí? Mucho mayor que el economizador. Las centrales de potencia suelen utilizar, y lo que vimos acá en las centrales que visitamos nosotros en Buenos Aires, tienen calentador de aire, pero no son del tipo anterior, los recuperativos, sino son regenerativos, ¿sí? ¿Y cómo funcionan? La idea es básicamente la misma, es agarrar energía de los gases que están escapando a la chimenea, luego que pasaron por el economizador, ¿sí? Y utilizarlo para precalentar el aire para la combustión. No el agua que va al domo, sino ahora voy a calentar los gases para el proceso de combustión. Y básicamente es una calecita, fíjense, acá se está diciendo uno, son un dispositivo mucho más compacto que el anterior, ¿sí? Esto es muchísimo más compacto,
no se hace evidente su presencia, hay que buscarlo. Cuando uno eleva la vista a un generador de vapor importante, pero básicamente tiene 4 bocas de conexión. 2 bocas para los gases de combustión y 2 bocas para el aire que voy a precalentar. En el medio, en este círculo, hay una rueda que está arrastrada por un motor, ¿sí? Con algunas RPM, esta rueda que está acá a la izquierda, y que adentro tiene canastos, están estos canastos con chapas metálicas. Y la idea es que estas chapas, al calentarse, almacenan energía cuando están en contacto con los gases calientes que se van escapando a la chimenea, y gracias a que se calentaron en la parte que estuvieron en contacto con los gases de combustión, cuando llegan y se ponen en contacto con el aire para la combustión, el aire fresco, bueno, se enfrían, ceden su energía al aire y lo calientan. ¿Sí? Es una calecita que gira constantemente, llevando energía de los gases de combustión, almacenándola en metal, que se calienta y a posterior se enfría, cediéndola al otro fluido. ¿Sí? Esto es lo más visto, son equipos, se llaman tipo Lustron, ¿sí? Debe ser el tipo que los diseñó. Pueden tener sistema de limpieza, ¿sí? Que esto trabaja en forma continua, y si trabajo con un combustible líquido que es sucio, tienden a tener una resistencia de ensuciamiento y perder rendimiento. Obviamente cuando trabajo con gas natural, todos esos problemas desaparecen porque es todo mucho más limpio. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, Edu. Bueno, entonces hablamos de caldera, que es donde se da vaporización. Sobrecalentador, donde se aumenta la temperatura del vapor. Hablamos de temperador, que es el que ajusta la temperatura de sobrecalentamiento. Hablamos de economizador, que es el que precalienta el agua que voy a inyectar al domo. Y hablamos de precalentador de aire, que es el que va a precalentar el aire para la combustión, o sea, el oxígeno y el nitrógeno que voy a utilizar en la combustión gracias a la energía que ceden los gases que escapan, ¿sí? Por la chimenea. Acá van a ver un esquema, es muy básico, van a ver otra superficie de intercambio, que acá la denominan precalentador de combustible, que en caso de fuel oil, como es un combustible líquido pesado, tengo que llevarlos a temperatura para poder pulverizarlo y lograr un tamaño de gota adecuado, del orden de los 100 grados. ¿Sí? En este esquema está planteado precalentarlo con los mismos gases de combustión que salen por la chimenea. Lo que se ve generalmente en las centrales térmicas que hemos visitado no se hace de esta manera, sino el precalentamiento del combustible, en caso que use fuel oil, lo hago tomando una porción mínima de vapor, ¿sí? Lo utilizo como vapor de servicio, y en un casco y tubo lo caliento. ¿Sí? O sea, no tomo la energía de los gases de combustión, sino sacrifico una porción de vapor, lo hago condensar y precaliento el combustible para quemar. ¿Sí? En caso que sea diésel y gas natural, no hace falta incorporarle energía al combustible. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo es un esquema, ¿no? Básicamente tengo el quemador o los quemadores, dependiendo de cuánta energía haya que entregar a la caldera, al generador de vapor. ¿Sí? Tengo el hogar, las paredes que están rodeadas por paredes de agua, todo es pared de agua, ¿sí? Porque me cumple 2 funciones. Es estructural, absorbe energía, me da estanquidad. Obviamente, a posterior de la pared de agua viene el aislamiento térmico, ¿no? Para reducir esas pérdidas por radiación. Bien, acá va a ser revestimiento, refractario y aislación. Aparece el domo, aparece el colector inferior, el vapor que sale del domo va a pasar por un sobrecalentador o varios sobrecalentadores para ir a la turbina. Esto es, si hay sobrecalentamiento, es para una turbina de vapor. Muchas veces el vapor vuelve a ingresar y se lo recalienta, ¿sí? En otra superficie que no lo vimos, pero muy parecida al sobrecalentamiento. Vamos a ver cuando es el ciclo de potencia con recalentamiento. ¿Sí? Y los gases, fíjense, la zona de la caldera que está próxima al hogar es la zona radiante. Todo lo que los dispositivos que estén próximos se van a llamar algo radiante. Sobre el calentador radiante,
Y a medida que los gases de combustión entregan su energía y se enfrían, ¿sí? Ya el fenómeno es por convección, y todo lo que está alejado del hogar se va a llamar convectivo. Por eso aparece la idea de sobrecalentador convectivo. Esos gases, fíjense que los gases a medida que ceden energía se van enfriando. Antes de escaparse por la chimenea, lo que va a atravesar es, primero, el economizador, que se va a utilizar para precalentar el agua al domo. Se va a seguir enfriando esos gases, pero todavía le queda energía. El precalentador de aire. O sea, el precalentador de aire, a posterior del economizador, va a calentar el aire para la combustión. Y en este caso, nosotros generalmente ya acá sí los gases se van a la chimenea. En este caso está puesto un precalentador de combustible. Nosotros no lo hemos visto. La bibliografía de Fernández Díez, que es de España, habla de un precalentador de combustible, ¿sí? Pero la idea es que los gases que escapan a la chimenea escapen a la menor temperatura posible. ¿Tienen idea más o menos a cuánto escapa los gases en una caldera de este tipo? Si pongo la mano en la chimenea, o un termómetro, no pongo la mano, pongo un termómetro. ¿Cuánto indica el termómetro? ¿Cuántos grados tendrá si yo le saco la mayor cantidad posible de energía? Bueno. Ya le diste una pista con lo de la mano de Edu. No, yo tampoco. ¿Ambiente? No. ¿Cómo? Un poco por encima de la temperatura ambiente, pero no mucho. No, 40, 50 grados no, porque ahí ya tendría problemas de condensación. El vapor de agua que se genera en la combustión, el hidrógeno con el oxígeno forman agua, además que el combustible no va a tener agua, porque muy bajo el contenido. Ese agua que se forma en la combustión, si yo reduzco a temperatura ambiente, se produce la condensación del agua. Y si tengo agua líquida y tengo azufre que vino con el combustible, tengo ácido sulfúrico. Y eso es tóxico para la chimenea, ¿sí? Tendría que tener una chimenea de acero inoxidable, 316, y es caro. Entonces no bajo tanto la temperatura. Hay calderas que se llaman de condensación que tienen ese papel, quitan tanta energía a los gases de combustión, no se utilizan para vapor, pero se denominan calderas de condensación. Logran condensar el agua. Bueno, acá las temperaturas son 115, 120 grados, ¿sí? Una temperatura que no me asegura que haya condensación, pero bastante baja, ¿sí? En este tipo de calderas, en las calderas para vapor de calefacción, para la industria, no andan en estos niveles, ¿sí? Y lo que voy a marcar también es que, debido a que necesito pasar por tantas superficies de transferencia de calor, que me dan mucha pérdida de carga, estos equipos grandes tienen que movilizar el aire, por lo general no con un solo ventilador que empuje, que se llama tiro forzado, sino tiene que ser complementado con un segundo ventilador de tiro inducido, como una aspiradora, que entre los dos den la energía necesaria que necesita toda esa masa de aire para atravesar toda la superficie de intercambio y salir por la chimenea. Bien. Bueno, esto ahora lo vamos a dejar muy por arriba porque esto lo van a ver con Flavia luego del parcial, ¿sí? Pero fíjense que acá hay otro esquema de lo anterior. Creo que es un poquito más completo porque ya están viendo cómo ese generador de vapor está trabajando en conjunto con otros componentes del ciclo, como la turbina, el condensador y la bomba, ¿sí? Pero básicamente la zona verde sería el generador de vapor, y siempre la idea es la misma. El agua antes de ingresar al domo, pasa por el economizador, ¿sí? Se ve el economizador. El vapor saturado que se generó en la caldera, en el sistema, acá figura el sistema de caldera, vaporizó y se acumuló en la parte superior del domo, es llevado a un sobrecalentador primario, aparece el término de la temperación, generalmente la temperación se hace en el medio de los sobrecalentadores, no se hace al final, se hace acá en el medio, para evitar que haya agua que viaje a la turbina, ¿sí? Fíjense que lo que yo le comentaba, ese vapor sobrecalentado se lo inyecta en la turbina, se le quita energía, se la transforma, vuelve más cansado, pero con energía, entonces
se le da un golpe más de temperatura en el recalentador, que es un sobrecalentador más, se le entrega nuevamente temperatura para expandirlo nuevamente. ¿Sí? Y ahí, fíjense cómo ya la segunda parte de la asignatura es describir todo lo que viene a continuación, desde la turbina hasta volver nuevamente a la caldera. ¿Sí? Lo de abajo no me voy a meter porque sería embarrar el asunto. Bueno. 3 fotos de calderas acotubulares. ¿Sí? Las 2 de la izquierda son para vapor de proceso. La foto de la derecha, verán otras dimensiones, es vapor para turbina. Y es pequeña, es bastante pequeña. Les pongo una foto que desde abajo ya te da vértigo. Bien. A ver. Yo le pongo foto para que ustedes se acerquen y puedan de una manera discernir de qué se trata ese dispositivo. ¿Sí? La caldera de abajo a la derecha es una caldera para vapor de proceso, vapor de calefacción, pero de circulación natural. O sea, el agua en los tubos que están acá adentro, nosotros estamos viendo acá solamente el revestimiento térmico, que está revestido por una chapa metálica para darle resistencia mecánica y contra inclemencia del tiempo. Obviamente esto no está bajo techo, ¿no? Pero bueno. Acá este es el lugar donde se va a conectar la chimenea. Esta es una caldera de vapor saturado. ¿Sí? Pero es pequeña, es petiza. ¿Sí? De unos pocos metros de altura. La de arriba es una caldera acotubular, ¿sí? Pero fíjense que el domo ya no está integrado, está separado. Y fíjense que tiene unos tubos, ¿sí? Que van hacia atrás. No tiene cientos de tubos que llegan al domo, tiene unos pocos tubos, porque es una caldera de circulación forzada. O sea, acá el agua no circula por una fuerza debido a la diferencia de densidad, sino hay bombas acá atrás que toman agua del domo, la inyectan en los tubos servidores y vuelven otros tubos con una mezcla de líquido y vapor. ¿Sí? Y también lo que están viendo acá en la punta es el quemador, el mechero, el que aporta el cono de la llama o la combustión para vaporizar el agua. ¿Sí? Y acá lo que se ve en este cuadrado que estoy marcando yo es que en el conducto, ¿sí? En el conducto de descarga, ¿sí? De la chimenea, que va a la chimenea, ha instalado una superficie de intercambio que está vinculada con 2 tubos al generador de vapor, que es el economizador. ¿Sí? O sea, antes de incorporar agua al domo, lo que hago es, viene el agua, se precalienta, sale a mayor temperatura y ahí recién la inyecto. ¿Sí? También podría haber un precalentador de aire, pero no, en calderas de vapor de proceso no se ven precalentadores de aire. La foto de la derecha es un vapor sobrecalentado, es alto, fíjense que esto es un techo de chapa, es una caldera colgante, tiene toda una estructura de perfil normalizado que soporta toda la estructura, cuelga, y son colgantes porque la diferencia de longitud de los tubos es tan importante de cuando están fríos, cuando están calientes, que si ustedes se paran en el piso, abajo de todo acá, van a ver que cuando la caldera está fría, el piso de la caldera está alto, porque cuelga de la parte superior, y cuando se entra en servicio, que se estira, se dilata, los tubos se alargan y el piso de la caldera baja. ¿Sí? Por eso es colgante. Aparte resiste mecánicamente mucho mejor, porque los materiales en estos casos llegan a mayores temperaturas donde se habla, o sea, mecánicamente no resisten lo mismo que en frío. Entonces, colgando, haciéndolas colgantes, se solucionan muchos problemas mecánicos. Bueno, que tiene acá la salida, en verdad esto es combustible sólido, y cuando hay combustible sólido, antes de la chimenea tiene que haber un buen sistema de separación, ¿sí? De partículas, para que por la chimenea salga el aire lo más limpio posible y cumplir con las normas. Bueno, acá más fotos de una caldera tipo D en taller,
Fíjense en todos los tubos de transferencia de calor, cómo se conforman, domo, colector inferior. Acá está saliendo la caldera de taller. Fíjense que estas calderas están hechas en taller. El costo es mucho más bajo que si lo haría a pie en la fábrica, que estaría ocupando un espacio, mucho tiempo en la sala de máquina, construyendo la caldera in situ, que sería un costo mucho mayor porque tengo que transportar todo el herramental. Esto es una caldera que está en Misiones, que usan para turbinar el vapor, y lo hacen, es una maderera que usan los scrap de proceso, el chip de madera, la viruta, la quema y genera parte de su energía eléctrica. Y fíjense en la foto, estas calderas de grandes dimensiones ya no se hacen en talleres, se montan in situ, demandan mucho tiempo, ¿sí? Y mucha mano de obra calificada. Y a la intemperie con todo lo que el inconveniente que traen la inclemencia del tiempo, ¿sí? Y son tubos muy altos. Fíjense acá, la foto esta, la persona, ¿sí?, que está trabajando sobre la pared de agua, una de las paredes del agua del hogar. Fíjense, comparen la persona con la altura de la caldera. Son calderas costosas, pero solamente están dedicadas a la generación termoeléctrica. Bueno, para ir terminando con calderas acotubulares, no sé cómo venimos con el de tiempo. 18:30, Edu. 18:30, o sea, ya vamos a tener que ir terminando. Además de mostrar la foto que vimos anteriormente, acá les quería mostrar un poco cómo están balanceados los aportes térmicos en las diferentes superficies de intercambio, ¿sí?, para calderas de diferente presión, ¿sí? O sea, la franja azul es la energía que se utiliza para llevar el agua a la saturación, la verde es la energía que se utiliza para el cambio de estado, y la naranja para aumentarle nuevamente la temperatura al vapor, y si hay una etapa de recalentamiento, vendrá otra torta, otra porción de energía que se utilice para ese fin, ¿sí? Pero fíjense en un poco, esta es una caldera de vapor, la primera columna es de vapor de calefacción, cómo se utiliza la mayor parte de la energía para el cambio de estado, ¿sí? Mientras si evoluciono a la derecha, mayor presión, ya con fines de generación termoeléctrica, ya esa verde se va achicando y se va haciendo más semejante al resto de las etapas, ¿sí? ¿Por qué? Una, porque necesito energía. Aparecen otras franjas que me dan un mayor largo, pero esta verde en relación se va achicando porque la campana también se va achicando, ¿sí? Recuerden que el calor de vaporización de alguna manera disminuye con el aumento de presión. Pero bueno, esto para que tengan una idea más o menos de cómo son los porcentajes, ¿sí?, del poder calorífico de la energía que aporta el combustible, qué porcentaje se utiliza para calentar el agua, para vaporizarla y para sobrecalentarla. Bueno, y llegamos a un bicho raro, ¿sí?, que es la caldera de paso forzado, esa que les mostré última en el cuadro de clasificación, con ese círculo gris, que es una caldera acotubular. ¿Sí? Lo muestro acá porque antes la mostraba al final, pero la verdad que es una caldera acotubular, porque el agua va por dentro de los tubos. Y básicamente es un calefón. Es una serpentina, un solo tubo, o sea, no hay varios tubos en paralelo, sino el agua siempre viaja por un único tubo, no se divide el caudal, va el caudal total por una única sección, y esa sección está cilindrada, va, da vueltas, muchas vueltas, sube, después vuelve a bajar por otra serpentina de mayor diámetro, ¿sí? Y esas dos serpentinas están rodeadas por los gases de combustión, ¿sí? Acá los gases de combustión lo que hacen es, el quemador está en la parte vertical, en la parte superior, la llama apunta hacia abajo, los gases de combustión, fíjense en que retornan por el mismo hogar, lo que sería el hogar, se meten entre las dos serpentinas, ¿sí?, sube, rodea los tubos y sale, ¿sí? A ver, es una caldera barata, ¿sí?, de baja escala, no produce más que 3.000 kWh de vapor. La que está en la universidad, no sé si 3.000. La que está en la universidad de 600 Vaporax,
hay Vaporax 300, 600, 900 y debe haber de alguna tonelada y pico. Se me fue, Edu. Yo llego a la fábrica, aprieto el botón, en 5 minutos tengo vapor disponible para mi proceso. Edu, te fuiste un cachito. A ver. Estabas enumerando las capacidades de las Vaporax. Sí. Y ahí te fuiste. Ah, bueno, la de la planta piloto creo que es Vaporax 300 o 600, 600 vamos a ponerle. Después hay Vaporax 900, pero, o sea, son calderas que no vaporizan más de 1500 kilos hora, ¿sí? 2000 kilos hora, o sea, mientras la humo tubular está en 30.000. Son para pequeñas demandas de vapor puntuales, por eso le dicen tintorería, porque realmente se usaban en tintorerías pequeñas, con esto alcanzaba, no hacía falta tener un dispositivo de mayor tamaño, y la ventaja es el tiempo de arranque, ¿sí? ¿Y la desventaja cuál es? La baja eficiencia. Tienen rendimientos muy bajos, 60, 70%. La temperatura de los gases de escape es muy alta. Pero se utilizan en servicios donde el rendimiento no importa mucho. ¿Sí? Si eso no es un costo, no asume un costo importante al producto. ¿Sí? Entonces, fíjense que como en los autos hay un montón de marcas, ¿sí? Y tipos de autos, y cada uno tiene su preferencia, si es un 4x4, si es un auto chiquito, mediano. Bueno, en las calderas hay un montón de clasificaciones, de tipo de caldera, que si en la actualidad sigue estando, porque siguen teniendo su nicho en el mercado. Un cliente que requiere ciertas características y otras que para uno es importante, para ese no lo son. ¿Sí? Entonces acá, alto tiempo, rápido arranque, baja eficiencia, simplicidad. Si te sirve eso, compra esta caldera. Y bajo volumen de producción. ¿Cómo funcionan? Es un calefón industrial. Hay un único tubo donde recibe energía, se va a llegar a saturación en algún punto, que Dios sabe, el resto se vaporiza la mayor cantidad de agua, no toda, se asegura que a la salida haya una porción líquida en forma intencional, para que no se sobrecaliente el vapor ni la estructura. A la salida se separa ese agua que no se vaporizó en forma intencional también, no además para sobrecalentar el agua, sino para que arrastre todos los sólidos que quedó en el agua de alimentación, que vinieron con el agua de alimentación. Imagínense que si en este tubo se vaporiza el 100% del agua, los sólidos, que no los arrastra el vapor, quedan retenidos en la superficie de intercambio, y eso es ensuciamiento. Incrustación, merma en el rendimiento. Entonces, estas calderas son muy simples, ¿sí? Con sus limitantes. Obviamente, cuando nos fuimos con Juan a Fratelli a Branca, con 2 calderas de estas, de 1500, creo que 1500 kWh, empujaban toda la fábrica Branca, ¿sí? Creo que en ese momento ya ahora están dando una caldera humo tubular Fimaco, porque había un proyecto de ampliación, ¿sí? Pero fíjense, o sea, son limitados los caudales, pero si el proceso no requiere grandes cantidades de energía, tal vez es suficiente, ¿sí? Bien. Se me está volando el techo, el viento que hay. Y acá dejamos las calderas humotubulares y pasamos rápidamente, vamos a ver un poco las humotubulares y después vamos a cortar la presentación para continuar el lunes que viene. Pero el otro reino de calderas son las calderas humotubulares, ¿sí? Y son las que nunca van a ser utilizadas en una instalación de generación termoeléctrica, porque no desarrollan grandes presiones, ¿sí? Limitaciones a 20 bar, por una cuestión dimensional, ¿no? Porque el recipiente que está sometido a presión tiene un diámetro mayor y las tensiones que se producen en el material son mucho más altas y necesitaría espesores de material antieconómico para lograr altas presiones, ¿sí? Entonces, su uso es para vapor de calefacción, capacidades hasta 30 toneladas hora, una sola unidad con 2 quemadores y 15 toneladas con un solo quemador, o 20 toneladas también hay con un quemador. La mayoría de las industrias van a tener instalada
esta caldera. Es más, si ustedes ven la noticia, esa caldera de Suipachense, busquen la noticia, una caldera de Suipachense que apareció unos 30 metros sobre la calle, solita, por sí sola se movió, no en forma intencional. Claro, no en forma intencional. Pero bueno, hubo algo que no anduvo bien, se saltó, pegó un salto de 30 metros, era una caldera de este tipo. ¿Sí? Son económicas, mucho más fácil de construir, ¿sí? de adquirir. Tienen rendimientos similares a la cotubular. No es un factor determinante el rendimiento de la cotubular frente a un motubular. Porque depende también, como vimos anteriormente, si tienen economizador, si tienen calentador de aire, si tienen un montón más de mejoras que le suben eso, a unos puntos el rendimiento. Pero básicamente los rendimientos siempre andan 80-90%. Ambas formas, geometrías. ¿Sí? Ahí tiene una foto de una caldera motubular con doble hogar. Cuando necesito generar más vapor y necesito más energía, y bueno, un quemador no puede desprender o aportar toda esa energía, lo tienen que hacer dos. Y si yo hago un corte, acá agarro un serrucho y corto, voy a ver que voy a tener una cámara de agua, donde siempre va a haber agua líquida, y acá van a estar todos los tubos de transferencia de calor, siempre sumergidos en ese agua para producir vapor. Voy a tener una cámara un rango donde el agua esté variando en funcionamiento, o sea, cuando se está generando vapor, el agua empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, y antes que se descubran los tubos, se empieza a aportar agua, a reponer agua, ¿sí? De menor temperatura, pero agua nueva, y el nivel empieza a subir nuevamente, y siempre el nivel de agua va a estar fluctuando, en muchos casos, en una banda determinada. Y la parte superior va a ser la misma función que el domo, ¿sí? Va a separar físicamente el vapor saturado del líquido saturado. Bien. Ahí tienen un poco esta perspectiva, este esquema, se lo robé a Fede hoy. Un poco se ve cómo son adentro todos los tubos de transferencia de calor. Acá se ve un tubo corrugado de mayor diámetro, que es donde se va a alojar el cono de la llama. ¿Sí? Fíjense que este quemador, que siempre está en una de las puntas, ¿sí? Va a desarrollar una llama con una geometría determinada y va a estar alojada en un caño corrugado, es un tubo corrugado, que va a constituir el hogar. No va a ser una cámara rectangular, de geometría rectangular como era en una acotubular, sino esto va a ser cilíndrico. Bueno, foto en taller de una caldera con un solo quemador, con un solo hogar, porque cada quemador va a estar en un hogar distinto, y doble quemador, cuando necesito mayor tasa de generación. Yo les muestro fotos para que el día de mañana se acerquen y no crean que son bichos raros. Bueno, ya me estoy cansando, ya me parece que esto va llegando a su final. Vamos a ver esta filmina y vemos lo que viene y si no cortamos. Bueno, a ver, la caldera motubular, si bien las partes que lo conforman, algunas serán parecidas a la cotubular, ¿sí? Pero muestro esto para que vean un poco cómo es la fisonomía, ¿sí? Cómo están las diferentes partes principales. Primero el hogar, es donde se aloja la llama, eso ya lo adelanté. Después van a encontrar tubos de transferencia de calor, como un casco y tubo, y fíjense que van a ser tubos asociados al segundo paso, o sea, el primer paso es el hogar. Los gases de escape llegan a la punta opuesta del quemador. Puede tener un segundo paso donde los gases se transportan dentro de los tubos del segundo paso, y va a haber un tercer paso, en el mayor de los casos, para ahí sí ya salir por la chimenea. Pero fíjense en que el típico es una caldera motubular de 2 pasos, de baja eficiencia, y de 3 pasos es lo más visto. Hay calderas que aumentan el rendimiento de 4 pasos, pero no es lo más visto. Hay una fábrica norteamericana que vamos a hacer un video que hace de calderas de 4 pasos para sacarle lo más posible o más energía a esos gases de combustión y que salgan a la menor temperatura posible. Pero fíjense que acá, por lo general, en las calderas submotulares lo que se instala, si es que se instala, es un equipo
un economizador, ¿sí? Un intercambiador que precalienta el agua que se va a inyectar en la caldera, ¿sí? Por lo general, la temperatura de los gases en una caldera de 3 pasos de buen rendimiento, o sea, que no esté incrustada, que esté trabajando bien, anda en 50 grados por encima de la temperatura del vapor, ¿sí? O sea, el agua que está acá adentro va a tener determinada presión de saturación y determinada temperatura. Si son 10 bar, ¿sí? Serán 180 grados. Yo por debajo de 180 grados, sin economizador, no puedo reducir la temperatura de los gases, porque no tengo a quién darle energía. Si fuera un equipo intercambiador infinito, idealmente llegaría a los 180 grados, pero eso no sucede. Llega una aproximación térmica entre el agua y los gases de combustión de 50 grados, 70 grados. O sea, voy a buscar temperatura acá de 250 grados aproximadamente. Después podré reducir esa temperatura instalando un economizador para enfriar y precalentar el agua, ¿sí? Bien. ¿Qué más voy a tener acá? Bueno, un quemador, toda caldera tiene un quemador, tiene un ventilador, ¿sí? Que aporta el aire para la combustión. En acuatubulares vimos que en acuatubulares grandes el aire se movilizaba por la acción de dos ventiladores. Uno que lo metía adentro, lo forzaba a entrar al hogar, y otro cerca de la chimenea que lo aspiraba, y en serie trabajaban juntos para movilizar el aire. Bueno, en calderas de vapor de proceso, que no tienen tanta superficie de transferencia de calor, no tienen tanto trayecto que recorrer los gases de combustión, se utiliza un solo ventilador, y es un ventilador de tiro forzado. O sea, empuja los gases y le da la energía suficiente para circular por los diferentes tramos de ese circuito. En calderas acuatubular de vapor de proceso también es lo mismo. Hay un único ventilador que aporta el aire para la combustión, y esa energía es suficiente para salir hasta por la chimenea. Va a tener, toda caldera tiene su tablero eléctrico, donde vamos a ver luego del parcial cómo se controla, cómo se opera en forma segura este dispositivo. Va a haber sensores de nivel, válvula de seguridad en la parte superior, esto es común a todas las calderas, acceso de boca de hombre para hacer inspecciones, ¿sí? Salida de vapor, siempre el vapor en cualquier caldera sale por la parte superior, por una cuestión de densidad, ¿sí? Se separa y se aloja en la parte superior del cuerpo de presión. Ahí tengo un esquema más simple, y ya más o menos le adelanté que las calderas humotubulares, este caso es de 3 pasos, fíjense, en el hogar es el primer paso, segundo paso, tercer paso, y sale por la chimenea. Y lo que le comenté, el tema de aproximación de temperatura, fíjense que a 10 bar son 184 grados, rondan los 50 grados aproximadamente cuando el rendimiento es bueno. Cuando el rendimiento cae, esta diferencia de temperatura se hace mayor, porque aumenta la temperatura de los gases de descarga, ¿sí? La temperatura de los gases de descarga, las chimeneas hoy en día, la mayoría piden tener un termómetro en la chimenea, ¿sí? Un síntoma de que una caldera está andando mal es el termómetro de la chimenea. Si algo está afectando la transferencia térmica en este intercambiador, uno de los efectos va a ser la variación de la temperatura de los gases de chimenea. Si está incrustada, van a aumentar porque cae el U, ¿sí? Si falta el agua, el área de transferencia va a caer porque ya no hay agua líquida en todos los tubos y va a aumentar la temperatura. O sea, la temperatura, el aumento de temperatura anormal es una alarma, ¿sí? Es una alarma y te está diciendo algo está mal. La caldera no está trabajando en condiciones normales. Bien, y también van a ver en un apunte teórico que les voy a subir en la plataforma, que va a hablar del concepto de fondo húmedo y fondo seco. Y acá se quede bien clarito. Van a ver caldera que ustedes vean en la fecha técnica que dice caldera modular de fondo húmedo. Es esto. Cuando el retorno, la cámara de retorno, está rodeada de agua, ¿sí? Es mucho más compleja su construcción, pero obviamente tiene mayor superficie de intercambio y tiene mejor rendimiento. De fondo seco es cuando los tubos salen hasta la placa tubular
y con una caja de retorno externa se los guía para ingresarlos nuevamente en el paso siguiente, ¿sí? Fondo húmedo, fondo seco. Acá tengo acceso a los tubos, a todos los pasos de los tubos. Acá no puedo llegar desde afuera hacia los tubos, ¿sí? Bueno, ahí tienen esa caja de retorno externa, fondo seco, que toma los tubos, todo este mazo de tubos, es el segundo paso, ¿sí? Y los inyecta al tercer paso. Y fíjense que acá está el cuarto paso. Esta es una caldera de cuarto paso, es una foto que está sacada de internet. Esta es una caldera de cuarto paso y acá está la chimenea. Fíjense cómo es un casco y tubo, muchachos. Es la misma geometría. Estos son los cabezales. Bueno. Vemos este y nos vamos. ¿Se acuerdan que para humo tubular vimos que para diferentes niveles de presión, cómo eran los porcentajes en cada etapa, en cada transformación, tanto en calor sensible para la saturación, en el cambio de estado y en el sobrecalentamiento? Bueno, eso no tiene mucho sentido acá porque todas estas calderas son para vapor saturado, ¿sí? Obviamente habrá una etapa de calor sensible y una en calor latente, únicamente, nada más. Acá está con otro criterio analizado ese aporte térmico, ¿sí? Y está en función de cuánto aporte térmico en cada paso, ¿sí? Físico, ¿sí? Más allá que esa energía se use para calentar o para cambiar de estado del agua. Y fíjense que en el hogar, si bien el hogar es un tramo, es un paso corto donde hay un solo tubo, el área es bastante limitada, se transfiere más de la mitad de la energía, ¿sí? Porque hay una fuerza impulsora que es, la diferencia de temperatura es muy alta, porque la temperatura de llama es muy alta. A medida que incorporo más pasos y los gases se van enfriando y esa fuerza impulsora va cayendo, cae la tasa de transferencia térmica. Por eso, fíjense que si agregaría un cuarto paso, la mejora que obtendría en el rendimiento sería menor que esto, ¿sí? Pero la complejidad constructiva y el costo operativo, el consumo de energía del ventilador sería mayor porque tendría mayor pérdida de carga. Entonces, no vamos a descubrir la rueda. Caldera de 3 pasos, humo tubular es el clásico, ¿sí? Y acá está hecho un análisis similar al que mostré, que me preguntaron sobre inquemados, ¿sí? De cómo reparte la energía que aporta el combustible en este tipo de dispositivos. Fíjense, el calor útil sigue siendo 85% y aparece en lo mismo. El 10% se me va en la chimenea, ¿sí? El 2 al 5% se me van en purgas y el 1% en radiación, ¿sí? Otra bibliografía que habla lo mismo. ¿Dónde puedo yo? Y esto que me dice, y mira, todo esto, toda esta porción es pérdida. Salvo el azul, todo esto es pérdida. ¿Y dónde me voy a concentrar a recuperar algo de energía? Y vamos a la chimenea, ¿sí? Iremos a la chimenea y después a la purga de superficie. Porque un 10% de esto es mucho más que un 10% de esta rebanada más fina, ¿sí? Bien. Vamos a cortar acá. Voy a cortar, si querés, Fede, cortar la grabación. Voy a dejar de compartir porque